Fernando, pregunta clave esta. Después del fallo de la condena definitiva que recibió con el fallo de la Corte que recibió Cristina Kirchner, ¿la Argentina es más o menos democrática? Pues sabes que yo tengo un punto de vista que trato de salirme de este día que para muchos es un día como muy bisagra, ¿no? Y es muy importante y moviliza mucho a favor y en contra yo creo que la impunidad como tal que la Argentina vivió y que era la regla en muchas décadas terminó hace un tiempo atrás, no con el fallo de la Corte confirmando la sentencia a Cristina Kirchner. A ver. Ya hace bastante tiempo. Costó un montón. Si nos remontamos a los años 90, yo por lo menos considero que además de haber sido el del expresidente Menem un gobierno muy transformador, fue un gobierno muy corrupto. Las dos cosas al mismo tiempo. Y una cosa no justifica la otra. Ahora, cuando vos preguntás cuántos condenados hubo en ese periodo, no hubo muchos, hubo casi nada. María Julia Sogaray, claro. y paremos de contar. Eso era impunidad. Y yo creo que los índices de corrupción en ese tiempo eran muy altos. Los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner creo que los índices de corrupción volvieron a ser altos. No quiere decir que en los otros gobiernos intermedios y posteriores no hubiera habido casos de corrupción, no hubieran sido también con algún sesgo de corrupción, porque la Argentina tiene corrupción. Pero digo, nos empezamos a acostumbrar, algunos lo empiezan a negar, pero nosotros nos empezamos a acostumbrar que los funcionarios con el correr del tiempo empezaban a ser procesados, empezaban a tener condenas en primera instancia, empezaban a tener condenas en segunda instancia, a ir a prisión preventiva y después prisión con ejecución de sentencia. Entonces, y no son pocos, son muchos, la lista es larga. Es interesante. Y hay causas aún en trámite. Sí, entonces digo, y vos me preguntás si esto es, lo que yo creo es que la impunidad se terminó en la Argentina como regla general. Si la justicia funciona del todo bien como a mí me gustaría, no, creo que no. Si hay suficientes garantías para decir que estas condenas, uno puede decir que no son arbitrarias, creo que sí, hay suficientes garantías para poder decirlo. Y creo que todavía hay mucho para mejorar, pero creo que ya no vivimos en el reino de la impunidad. Si volvemos a la pregunta es, entonces, si no hay tanta impunidad o si ya no vivimos en el reino de la impunidad, ¿quiere decir que hay más democracia? Yo creo que hay más salud institucional. Creo que hay más ¿Por qué justicia. No? ¿Pero hay más democracia? Y sí. Sí. Primero que yo creo que la democracia y la república van de la mano. Y creo que las dos cosas, porque es como algo, que es que haya más democracia, que uno puede elegir libremente, que nadie sea proscripto, que las elecciones sean transparentes, que haya una oferta libre, que los ciudadanos puedan elegir sin restricción. Eso pasa en la Argentina. Pasa en la Argentina de hoy y eso es una conquista. El pacto democrático argentino es una conquista desde el 83 a esta parte y además creo que la salud electoral fue incrementándose con el correr de los tiempos. Déjame hacerte en ese punto una... La republicana costó un poco más que la salud democrática. La salud republicana es confiar en la división de poderes, en los frenos y contrapesos, en que aunque vos tengas poder, pero si cometés delitos sos igual ante la ley. Digo, esa es la república. Déjame hacerte preguntas ahí. Democracia y república. Decís más democrática porque, por ejemplo, está garantizado la competencia, la libre competencia electoral, la libre presentación de candidatos en elecciones. Ahora, lo que plantea el kirchnerismo después de este fallo es que ha sido proscripta la conductora, en el lenguaje kirchnerista, la conductora política de ese espacio. Y ahí tengo una pregunta que tiene que ver con la década del 90. En la década del 90 hubo una reforma constitucional con un artículo clave, el artículo 36 de la Constitución, que habla, por un lado, de los golpes de Estado. Pero también habla, y lo voy a citar, dice lo siguiente, ese artículo 36. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinan para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Que muy pocos lo conocen, ¿no? Es muy clave porque en el mismo artículo, unos párrafos más arriba, habla de aquellos que atenten contra el orden institucional y el sistema democrático. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para cargos públicos, excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de pena. O sea, aquel que interrumpe por actos de fuerza contra el orden institucional es equiparado con aquel que
tiene actos de corrupción contra el Actos Estado, contra la administración. contra la administración. Entonces, la pregunta es que toda una fuerza política tan representativa de la Argentina, con su líder política y su dirigencia política clave y su militancia, alguna militancia de base, pero también dirigentes de otros círculos de influencia, economistas, intelectuales de todo tipo, kirchneristas, sostengan que un juicio y una sentencia contra la impunidad, que penaliza la impunidad de una líder sobre la que nadie predica la idea de inocencia, que sea considerado un acto antidemocrático, que ese fallo judicial sea considerado un acto antidemocrático, tiene que ver con una naturalización de la corrupción como parte de la vida política que hace que este artículo 36, con este párrafo en particular, haya quedado completamente olvidado. Primero que es un artículo de la Constitución que en serio yo creo que hay que leerlo mucho más seguido, casi que hay que leerlo en las escuelas. Uh-huh. Es decir, si uno quisiera enseñar cuáles son las cosas importantes por las cuales la democracia, ya que hablamos de si hay más o menos democracia después de estos fallos, yo creo que hay un montón de cosas por las cuales podemos considerar que hay más o menos democracia. Lo que digo es que si la corrupción avanza de manera generalizada y no tiene consecuencias, sin dudas tenés una democracia muy, muy pobre. Es más, tu sociedad y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos entre sí, se acostumbran a que la corrupción es una herramienta válida y que no tiene consecuencia negativa. Primero quiere decir que no creen en la vigencia del Código Penal. Es decir, lo prohibido no es tan prohibido. Y yo creo que está vigente y lo prohibido está prohibido y tiene consecuencias. Porque es negativo y nos hace un daño muy grande. Eso es lo que te está diciendo la Constitución. Claro. Un golpe de Estado, quien atenta contra el orden constitucional, hace un daño tremendamente grave. Y después es, si tenemos orden democrático y vos en el uso de la función pública atentás contra el propio Estado que estás llamado a administrar correctamente, que tenés que defenderlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos, te servís de él, lo violentás, lo malversás, también le estás haciendo un daño muy grande a la democracia. Eso es lo que te dice la Constitución en el 36. Claro. Entonces, lo que digo es, aquellas fuerzas políticas que no están acostumbradas a combatir la corrupción ajena y propia, aquellos que están acostumbrados a justificar la corrupción, aquellos que están acostumbrados al robo en pero hacen, por supuesto que cuando viene un fallo adverso a un miembro de esa propia organización política, va a haber una relativización, porque si no te explota la cabeza. Uh-huh. Yo creo que es hay una disonancia cognitiva. O líder y conductora, una disonancia cognitiva muy grande. Claro. Y es, ¿cómo yo hago para decir que es extraordinariamente importante para mí en la vida política institucional, pero después tengo que reconocer que cometió graves delitos contra la administración, es decir, contra mi propio país? Uh-huh. Ahora, si uno es adulto, si uno sabe discernir el bien y el mal, más o menos, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas no leemos el Código Penal y sabemos que está prohibido. Digo, yo no defiendo la corrupción ni propia ni ajena, uh-huh, de nada. Es más, yo creo tener una sola vara. Y si en algún momento le toca a alguien cercano, porque te puede pasar y qué sé yo, te va a doler, pero no lo podés negar. Yo creo que hay una especie de negación de decir, acá somos víctimas. Dan vuelta la cosa. La víctima de la corrupción es la sociedad. No es la persona que está siendo procesada y eventualmente condenada. Ahora, Fernando, hay una idea de que vos hablabas de los casos que se terminó la impunidad hace mucho tiempo porque la justicia ha enviado a prisión, ha llegado a sentencias de la última instancia. Eso o hace la mucho, corte. Pero ya hace unos cuantos hay algunos, años. Bueno, Debido, Jaime López, Vudú, bueno, son María varios. Julia en los 90. Algunos exgobernadores, el exgobernador de Entre Ríos, bien. Son varios. Si uno hace el conteo y chequea la base, hace una inteligencia artificial mínima, suelen pertenecer al partido peronista en alguna de sus versiones, en su gran mayoría. Entonces hay quienes plantean que esto es un sesgo de la justicia contra particularmente el peronismo. La misma expresidenta Cristina Kirchner sostuvo esto en la serie de alegatos en la última semana, una vez conocido el fallo y antes de que se conociera el fallo de la Corte. Entonces la pregunta aquí es, ese caudal de dirigencia peronista enjuiciada por causas de corrupción y en muchos casos sentenciada y condenada y en prisión por esas causas, ¿tiene que ver esa cantidad con un sesgo de la justicia o tiene que ver con una frecuencia mucho mayor de delitos de corrupción en esa fuerza política?
tiene que ver con algo que es sumamente importante. La primera es como te decía al principio, ¿no? Cuando vos tenés una fuerza política que no genera anticuerpos para poder combatir en su cultura política los actos de corrupción y por tanto no justificarlos, sino más bien combatirlos, condenarlos, apartarlos, tratar de que haya una vara más alta, digo, y si además de eso permaneces en el tiempo, mucho tiempo en el ejercicio del poder, con un nivel muy bajo en ese sentido de acepto cualquier cosa, organizan la corrupción y encima hay muchos recursos, porque además tocaron muchos años de muchos recursos. Mirá, los dos periodos que yo te mencioné, y de vuelta quiero hacer una aclaración, la corrupción no es patrimonio exclusivo de ningún partido político. Actos de corrupción seguro que hubo en todos los gobiernos. Ahora, la respuesta a los actos de corrupción o la respuesta a la salud interna del ejercicio de la administración pública no es la misma en un gobierno que en el otro. ¿Qué, por ejemplo, a mí me tocó participar de un gobierno. A ver, a mí me tocó participar de un gobierno que fue el de Cambiemos. Me tocó primero como legislador 2 años. Yo fui legislador nacional, diputado nacional, en los últimos 2 años de Cristina Kirchner y me tocó los 2 primeros 2 años de Mauricio Macri. Nuestra agenda estaba plagada de mecanismos legales para fortalecer el combate contra la corrupción. Ley de arrepentidos contra la corrupción, investigaciones, técnicas de investigaciones especiales, fortalecimiento de los organismos de control interno, fortalecimiento de los organismos de control externo, ley de acceso a la información pública, es decir, darle el poder a los periodistas, a las ONG, a los ciudadanos que miren todo lo que quieran mirar adentro. Porque es muy diferente, vos decís, cuando un gobierno se cierra es que no te quiere mostrar nada. Y cuando no te puede mostrar nada, y cuando vos no podés mirar nada, ahí adentro pasa cualquier cosa. Y espérate lo peor. Ahora, cuando un gobierno es abierto, te dicen, che, la administración se tiene que empezar a acostumbrar a 2 cosas. A ser muy prolija en su gestión y a ser muy prolija en la gestión de sus datos, porque cualquiera te puede venir a pedir cualquier cosa. Todo eso lo hicimos nosotros. Ahora, si vos me decís, yo idealizo mi gobierno, de ninguna manera, ni a mi mamá la idealizo, imagínate a mi gobierno, pero digo, la respuesta de un gobierno determinado, por lo menos el que yo participé, respecto de la naturaleza de una cuestión como la corrupción, fue muy diferente. Y si vos me preguntás, ¿pero hay causas pendientes todavía? Bueno, déjame preguntarte, porque esa es una de las debates y de las objeciones que plantea el kirchnerismo. La figura del expresidente Mauricio Macri o la gestión de Cambiemos es cuestionada por ejemplo, el tema de autopistas, peajes, el tema de el tema de parques eólicos, el tema del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la conexión con la causa Odebrecht y Calcaterra, el pariente de Macri. El argumento kirchnerista es esas causas están frenadas, no se llama a declarar a los responsables políticos de alta visibilidad, como el mismo expresidente Mauricio Macri, mientras que a las figuras de alta visibilidad kirchnerista se las llama todo el tiempo. Vos que seguís estos temas y que acabás de hacer una defensa muy convencida de la gestión transparente de Cambiemos, ¿qué tenés para decir sobre eso? Las 2 cosas. La primera es que hago una defensa convencida de cuál fue la reacción y cuál es el contenido de nuestra agenda, si uno quiere. Ahora, dentro del gobierno siempre había tensión, quienes la queríamos hacer de la mejor manera y quienes lo querían hacer no de la mejor manera. Eso es lo que creo que no pasó en los gobiernos que después terminaron con muchos funcionarios condenados. Si no había tensión en ese caso. No hay ninguna tensión, entonces ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver muy mal la cosa, es decir, vas a tener mayormente aquellas personas con alto peso político y alto peso de administración organizando la corrupción. Yo estaba dentro de la oficina del presidente y le decía, miren, este es un tema muy sensible, lo vamos a hacer de tal manera. El presidente me miraba y me decía, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Qué tenés para decir? Entonces, sobre la todo? segunda cosa, yo no soy abogado de nadie que tenga una causa pendiente. Así que por mí pueden llamar a todo el mundo. Tercero, ojalá avanzara la causa de Odebrecht y soterramiento del Sarmiento. Con consecuencia para quien sea. Ojalá avanzara Cuadernos. ¿Por qué pensás que no avanza? Por muchos motivos distintos. Vos sabés que Argentina es uno de los pocos países, y esto es una crítica al Poder Judicial o parte del Poder Judicial, que no le gusta mucho la cooperación internacional. Brasil, a partir de haber desmantelado el esquema del Lavallato y de Odebrecht como una de las grandes empresas que tenían un esquema muy grande y muy aceitado de sobornos para la adquisición de obra pública, y como es una empresa muy grande, transnacional, lo hicieron en todas partes de América Latina. También se sabe que lo hicieron en Argentina y se ofrecieron a decir, como nosotros ya tenemos un acuerdo con la justicia brasilera y con el Departamento
de Justicia de los Estados Unidos, le decimos, el capítulo argentino lo entregamos, pero tenemos que ver qué acuerdo hacemos con la justicia argentina. La justicia argentina dice, yo no hago ningún acuerdo. Vení acá que te perseguimos penalmente, y así no funciona la cosa. Para que ellos puedan abrirte todo lo que tienen, para que Estados Unidos pueda abrirte todo lo que tienen, tiene que haber un relativo acuerdo de un no doble juzgamiento por el mismo delito a esas personas, porque ya fueron juzgadas. ¿Qué creo yo? Es que algunos juzgados no quieren avanzar en eso, porque además son causas muy grandes. Pensá que Cuadernos, colegas tuyos de este diario, han tenido una muy significante participación en esa investigación. Diego, digo, son como el centro de la corrupción, es la concentración de la información de la corrupción de durante muchos años, cómo funcionó la cosa. Entonces digo, para mí, ojalá que avancen, y la consecuencia que caiga sobre quien tenga que caer, no me importa el signo político de quien sea, no me importa si fueron funcionarios del gobierno nuestro o de otro gobierno, yo no soy abogado defensor de nadie. Fernando, planteabas, bueno, que hay una fuerza política que no tiene los check and balance y ese contrapeso, esa tensión necesaria para, ante un riesgo, poner un contrapeso a ese riesgo. Ahora, esta historia de la causa Vialidad, por ejemplo, es una historia larga que no empieza en la corrupción digitada desde la Nación, sino en Santa Cruz. Entonces, ¿qué hace que toda una sociedad acompañe primero a un gobierno en Santa Cruz y después a un gobierno a nivel nacional que está siendo denunciado sistemáticamente, por ejemplo, por la coalición cívica, aún antes de hacer la denuncia de 2008, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa franquicia de modelo de negocio, de modus operandi que hace el kirchnerismo, que la sociedad mira para otro lado? Muchas veces se decide no ver. Y me olvidaba de decirte que es cuando uno conforma un gobierno, y sobre todo cuando uno conforma una alianza, cada uno pone lo mejor que tiene. Nosotros en la coalición cívica decíamos, un país que no tiene como premisa pelear contra la corrupción, tener un piso mínimo de integridad para llevar adelante políticas públicas, después se discute cuál es la mejor política pública, no tiene destino. Un país que no tiene eso no tiene destino. Esos son los grandes consensos que la Argentina todavía inclusive le cuesta tener. Bueno, el votante no lo tiene claro todavía, ¿no? Exactamente, el gobierno actual no lo tiene claro. Si querés hablamos el también el votante en general, digo, el votante no penaliza la corrupción. En algún momento sí empezó a penalizarla. De hecho, yo creo que tuvo sus tiempos también el votante, el ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano somos muchos ciudadanos que vamos a votar un día y tenemos muchos motivos por los cuales votar por uno o por otro. Pero es cierto que cuando la corrupción era manifiestamente grande y generalizada y que hacía mucho daño a la Argentina, yo me acuerdo porque la misma persona que había iniciado las investigaciones de corrupción, que había sido Lilita Carrió, que yo me acuerdo, Néstor Kirchner asume en el 2003, ya había empezado con la menemista, con la corrupción menemista, pero después viene Néstor Kirchner, que para muchos era como una esperanza de ver quién arregla este despiole que había en la Argentina después del 2001. Nosotros empezamos a hacer un informe porque ella nos dijo, esta gente trae el modelo de Santa Cruz, que era juego y obra pública. Por supuesto, la cartelización de la obra pública direccionada a amigos, repartida entre un club de pocos, con sobreprecio y con retorno en beneficio de los funcionarios públicos que decidían a quién le iba la obra pública. Recordemos que Néstor Kirchner fue primero intendente de Río Gallegos y después fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, y se trae no solo el modelo, sino los funcionarios. Julio De Vido era funcionario, José López era funcionario. Y Cristina Kirchner los mantuvo durante todo su mandato, sus 2 mandatos, a la mayoría de ellos, excepto después cuando empezó a haber más lío. Pero digo, nosotros al principio no hacíamos denuncias penales, hacíamos informes públicos, casi como diciéndole, no lo hagan por favor. Claro. O sea, no es una licencia, no creíamos que nos iban a hacer caso, pero hacíamos los informes de obra pública, decíamos cómo se había constituido Austral Construcciones, solo al efecto de recibir obra pública, porque nunca Lázaro Báez había sido constructor ni de obra pública ni de obra privada, no tenía ese antecedente, etcétera. Toda historia conocida, pero que en ese entonces no la conocía nadie. Entonces digo, paradójico, porque en el 2007 se enfrentan electoralmente Cristina Kirchner y Elisa Carrió. Claro, me acuerdo. Cristina Kirchner saca muchos votos, menos votos que en el 2011, habiendo mantenido todo el esquema de corrupción que ya había empezado Néstor Kirchner y dejó que todo continúe, ¿no? Gana Cristina Kirchner, nosotros aceptamos ese segundo lugar, dimos la pelea y le dimos a la sociedad un lugar a aquellos que querían votar la no degradación de la sociedad argentina. Porque en el fondo después,
La tragedia de Once mató y hirió mucha gente, y eso fue culpa de la corrupción público-privada. Las obras públicas no estuvieron y la Argentina tiene un déficit de infraestructura espantoso. Los planes de viviendas sociales y sueños compartidos ahí están todavía en trámites y las casas no están. Y la Argentina cada vez es más pobre. Entonces nosotros decimos, seguimos ofreciéndole a la sociedad una opción mejor a quien votar. Ahora, la sociedad no acompaña necesariamente esa siempre. opción, no siempre, ¿no? No siempre. Cuando lo hace es muy minoritario, no en términos mayoritarios. Entonces, Fernando, en esta idea de doble vara que hay, vos subrayás mucho el rol de la coalición cívica a la hora de alertar primero y después a la hora de denunciar penalmente las cuestiones de corrupción en el kirchnerismo. En ese rol de fortalecimiento institucional que tuviste en Cambiemos, ¿por qué no avanzar, más allá de la arquitectura de transparencia que bien describiste, por qué no avanzar con informes alertando, por ejemplo, la cuestión de la corrupción hipotética, supuesta corrupción en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento? Porque ¿Por qué nosotros... esa diferencia en la actitud ante la corrupción del kirchnerismo y de otra fuerza política? No, primero que nosotros cada vez que alertábamos algo que tenía o un peligro de corrupción o un indicio de que podía haber un desvío de conducta, lo hacíamos. De hecho, para nosotros el fortalecimiento, por ejemplo, de la Sindicatura General de Nación, que nadie conoce en la calle que es la Sindicatura, sí, pero es el principal órgano de control del Estado Nacional. De hecho, es un organismo que tiene un montón de gente con mucha capacidad que se acostumbra a decir: no he encontrado la información suficiente para que haya datos concluyentes para, y se escribe siempre lo mismo. Entonces sí, yo decía, yo no quiero que escriban más nada de todo eso, yo quiero que se vayan todos a buscar hallazgos significativos, y eso lo hicimos y empezábamos a encontrar hallazgos significativos. La segunda cosa, los organismos que tenían información importante la daban a la justicia, la daban referente a causas anteriores a nuestro gobierno, como por ejemplo Vialidad Nacional, Javier Iguacel con la causa Vialidad. Clarísimo en ese caso, sí. Pero también la tuvo que dar la FIP respecto de la causa soterramiento. Y dio todo lo que la justicia le requirió. Todo. Entonces, y todos los funcionarios venían y me decían, por supuesto tienen la obligación de guardar el secreto respectivo de cada organismo, pero todos nos decían, nosotros no vamos a dar ni más ni menos que todo lo que tenemos acá y que nos requiere un juez. Sí, no había un estado de complicidad y de protección. No había un estado de complicidad y no había un estado de desmantelamiento de esas capacidades estatales. La Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, Eugenia Talerico y todo un equipo, porque armar esas instituciones te llevan tiempo. Entonces, esos organismos se tienen que fortalecer, tienen que lograr ganar la confianza de tus pares del exterior para poder hacer intercambio de información. No hay demasiados hallazgos si no tenés información que venga del exterior. Cuando vos tenés la confianza de tus colegas del exterior, te llueve la información. Claro. Después tienen que confiar en los jueces que tramitan las causas, es otro gran problema, las filtraciones son un montón. Ahora lo que digo es, de vuelta, nosotros inclusive muchas veces la coalición cívica tenía una actitud diferente que la que por ahí podía tener el gobierno en términos generales de Cambiemos, y decíamos, nosotros no vamos a hacer tal o cual cosa. Y terminamos, yo siendo funcionario del presidente Macri. Había límites internos Macri, dentro de la y había alianza, mucha discusión claro, interna. claro. Yo me acuerdo cuando tuvimos que debatir el decreto de extinción de dominio, hubo un debate gigante adentro del gobierno y ganó la posición. Esa es la otra parte de todo esto, no solo para el crimen organizado, el narcotráfico, la trata, etcétera, sino también para la corrupción, porque lo que dice la gente es, está bien, empiezan a ir presos, pero acá no se recupera nada. Y el debate tenía que ver con devolver o no, con exigir esa devolución o no. ¿Por dónde pasaba ese debate? Con que el presidente de la Nación, nosotros queríamos que el Congreso emita la ley de extinción de dominio, que es un régimen civil que viene acompañado en paralelo de las causas penales, ¿no? Y en el Congreso se trabó porque había muchas resistencias. ¿Pero resistencias dentro de Cambiemos o había resistencias? Había más resistencias de afuera, pero también había resistencias adentro de Cambiemos. También había resistencias adentro de Cambiemos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, lo ideal es que salga por un decreto, por una ley del Congreso, que es lo que deberían insistir ahora. Pero dijimos la alternativa secundaria, que creemos, porque creemos que la herramienta es tremendamente útil, donde se probó su eficacia de manera extraordinaria. Y convencimos al presidente, muchos, de que era una herramienta muy útil, de que le iba a servir mucho a la Argentina y de que nosotros teníamos que emitirla,
aunque lo ideal no era un decreto de necesidad y urgencia. Ujú. Y el presidente Macri firmó el decreto. Digo, como proyecto de ley era un proyecto original de Lilita Carrió, de algún otro más que también tuvo la iniciativa, pero en el Congreso se trabó. Claro. Y nosotros ¿qué hacíamos? Buscábamos alternativas para que esa agenda avance. Entonces, cuando vos mirás después cómo las causas avanzaban, cuando vos fortalecés las instituciones, mirá lo que puede pasar. Si el gobierno de Alberto Fernández, que fue todo lo contrario, desmanteló cuestiones, debilitó instituciones, etcétera, hubiese seguido con instituciones mucho más independientes, más fortalecidas, con mayor intercambio de información con el exterior, podrían haber dicho, che, pero yo acá tengo prueba para poder perseguir también a algún funcionario de Cambiemos. Y para nosotros, si eso es correcto, y se termina la historia. Eso es sanear la Argentina. Interesante. Sí, pudo haber sido mucho más efectivo en su parte que le corresponde como Poder Ejecutivo para hacer avanzar investigaciones y no lo hizo. Exactamente. Si vos ponés los organismos del Estado al servicio de que se descubra la verdad, no importa quién es el responsable, las cosas caen. Vos te debes acordar una causa de corrupción que fue una de las primeras de Néstor Kirchner, que fue Skanska. Sí. ¿No? La obra de infraestructura de gasoductos, de red de gas. Se descubre a partir del trabajo de la AFIP, de Alberto Abad. Alberto Abad era el titular, es un tipo impecable que fortalece el organismo. No dice, che, vamos a... No, puso un organismo fortalecido a hacer su trabajo, tributario por un lado, y a la detección de estos desvíos. Cuando vos a los organismos les enseñás y les das el poder de trabajar como tienen que trabajar y como la ley les manda, cae el que tiene que caer en serio. Interesante. No se elige quién cae. Fernando, tengo últimas cuestiones para aprovechar los últimos minutos. Una es la gran diferencia entre la corrupción kirchnerista que nace en Santa Cruz y se expande como un modelo de negocio de corrupción política con las corrupciones que puede haber en otros gobiernos, es que esa fue estructural y las otras no necesariamente. Yo creo que es una cuestión de vuelta de tiempo, de recursos y de complejidad, sí. Recordemos que en esos años había muchos recursos, es decir, fueron los años de oro de la Argentina. Sí. De hecho, hoy no podemos creer cómo estamos después de los años de oro de la Argentina, y se explica mucho por eso. Una oportunidad mayor, decís. Una oportunidad mayor, un entusiasmo mayor. Yo creo que cuando la gente está entusiasmada y nos va más o menos bien, relaja las exigencias respecto de otras cosas, sobre todo respecto de esto. Y creo que esa lección los argentinos un poco la aprendimos, que es, y ahora vengo al presente. Yo quiero que arreglemos los problemas de la economía, yo quiero que arreglemos los problemas del trabajo y del empleo, yo quiero que nos insertemos correctamente al mundo, pero no quiero que nos volvamos un país degradado. Quiero preguntarte sobre el caso Libra y la comisión de investigación en el Parlamento. La cuestión es, ¿tiene sentido resistir la formación? El gobierno resiste la formación de esa comisión con distintas estrategias de postergación de sesiones, de esquivar, nombrar las autoridades, etc. ¿Tiene sentido plantearse no avanzar con esa comisión, que es una comisión política, porque es la justicia la que debería llevar adelante esa investigación? ¿No hubo comisiones de investigación en casos de corrupción kirchnerista? ¿O sí? No hubo. Pero te voy a dar tres puntos rapidísimos. Primero, el poder es efímero. Así que le digo a este gobierno que cree tener mucho poder porque tiene apoyo popular, que el poder es efímero. Cuando vos crees que el poder es para siempre, te crees intocable y te crees además que estás exento del escrutinio de los magistrados, como dice la Constitución. No estás exento del escrutinio de los magistrados. Después no me vengan dentro de 5 años con persecuciones políticas. Si las hacen, van a ser persecuciones penales. Libra. Bueno, el gobierno usa Libra, el eslogan. yo no les creo. Tienen que aclarar mucho. Yo no les creo, que quede claro. Bien. Y creo que muchos argentinos que los votaron no les creen. En el caso Libra. Lo que digo es... ¿Y la comisión de investigación en el Poder Legislativo? Primero, el Congreso tiene las facultades de crear comisiones investigadoras. No lo usó nunca en el caso de corrupción kirchnerista. Se crearon para otros fines, como por ejemplo la mafia del oro. Se creó también en el gobierno de Menem, sí se crearon comisiones investigadoras. Y esos son antecedentes suficientes.
¿Por qué no se crearon en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner? Porque tenían una mayoría que Bueno, no te por permitía eso, hacer absolutamente nada de todo así eso. como los kirchneristas se quejan de una doble vara, los mileístas dicen que hay una doble vara ahora. Es que no hay ninguna doble vara. Tienen que aprender a hacer las cosas correctamente. Porque se van a acostumbrar a justificarse a sí mismos, a transgredir la ley, y un día les va a venir un procesamiento y una condena. Y nadie les va a tener pena. Ha quedado claro, el costo del delito acaba de subir, ¿no? Y la cárcel es durísima. Para nosotros lo de la condena, la confirmación de la condena de Cristina y de otros funcionarios y de otras personas, empresarios, es un capítulo cerrado. Los tribunales ya hablaron, se llegó a la máxima instancia, para nosotros se terminó. Y nuestro único propósito siempre fue que no haya impunidad. Es decir, que si se determinaba que había comisión de delito, haya una sentencia. Pero si vos me preguntás, en estos días, de los días de la condena, había gente que estaba feliz de festejar con champagne y había gente que decía que se terminaba la democracia. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Yo tenía una sensación como de pesadez. Una cuestión es de que la Argentina se salvó de que no haya impunidad, porque no tenés ningún destino, vuelvo al principio de la nota. Y en segundo lugar, digo, soy consciente del peso espantoso de la pena de prisión. Del peso espantoso de la pena de prisión. Por supuesto que quien se la merece la recibe. Yo no soy quien para perdonar o compadecerme. Para compadecerme un poco sí, pero no para decir no te toca, te toca. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Súper interesante, un No, momento histórico para la Argentina, ¿no? Así es. Esta idea de que acaba de subir el costo de la corrupción perpetrada desde el poder más alto, desde el nivel más alto del poder del Estado Nacional. Es algo importante para el futuro de la Argentina también, no solo para cerrar un capítulo del pasado. Así que muy interesante reflexionar sobre esto con vos. Muchas gracias.